Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal, Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada es súper fácil, solo debes ver el video completo y así conocerás los requisitos. Además tengo más de 50 premios cada semana para ti. De esta forma también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados al ver el video completo. Contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas eh, conmigo, así que si deseas una, aunque tengo poquitos cupos, si deseas para octubre, si deseas una, en la cajita de descripciones y en el primer comentario te dejé mis datos de contacto. Además, pues esta es una lectura general. Si hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link. Esta lectura no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género. Y bueno, vamos a comenzar con un mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía, ¿ok? Vamos a ver entonces qué mensaje hay de parte de los angelitos de manera general para todos ustedes el día de hoy. Y les dice, el día de hoy tu pareja te dará paz. Para todos aquellos acuarianos, tranquilos los solteros que ya les saco otra carta. Para todos aquellos acuarianos que en este momento tienen pareja y están pasando por una situación difícil, déjenme decirles que si hablan, si dialogan este problema con su pareja, encontrarán una perspectiva totalmente diferente que les puede ayudar con una solución. A veces, aunque uno tenga las respuestas ahí delante, como que el estrés, la ansiedad, no te deja ver soluciones bastante prácticas, bastante fáciles. Entonces, tu pareja te va a dar paz. Habla con esta persona, de verdad que tiene algo importantísimo para decirte. Para los que están solteros, el día de hoy, las cartas les dice, fortuna en tus viajes y también sanarás para ser mejor. Definitivamente ustedes necesitan ese viajecito, así sea cerquita, así sea ese fin de semana, pero necesitas cambiar de ambiente, necesitas renovarte, necesitas restaurarte, necesitas retomar como todo no sé, como un aire fresco. Eso necesitas tú que estás soltero para transmutar la energía porque te siento un poquito cargado. Viene una época de cambio para todos ustedes, lo siento, van a empezar a fluir un poco más. Quiero ver qué cambios vienen y por eso te invito a que te quedes durante toda la lectura. Bueno, vamos a analizar la parte sentimental de los que tienen una conexión y luego los solteros. Esta conexión puede ser el novio, el crush, el amante, el ex. Puede que estén juntos o separados. Puede que incluso estén en contacto cero. Eso no va a afectar. Bueno, vamos a ver qué mensaje llega, qué mensaje viene. Te pido que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa personita especial. Yo contaré hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora te pido que te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa persona junto al tuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver qué piensa esta persona de ti, qué se viene para la relación y una última fila sobre qué te aconseja. Sacaré todas las cartas primero. Y esta última fila la sacamos para ver qué te aconseja frente a todo lo anterior. Bueno, confirmadísimo, llegan etapas de cambio. Un cambio súper grande para todo esto. Bueno, comenzamos con la carta del loco, que es esta carta. Y esta carta me dice mucho, me habla mucho acerca de alguien que asumió un riesgo, alguien que tuvo una aventura, alguien que quizá no fue leal contigo, Acuario, no lo fue. Definitivamente esta persona, no sé si tuvo una relación, una aventurilla, te mintió con algún aspecto importante, pero veo que te cansaste. Te cansaste porque colocaste como esa espada y ahora le vas a dar como
como ese ultimátum, o le diste un ultimátum y le dijiste, me he cansado, he llegado al límite de mi paciencia, te he pasado, te he perdonado muchas cosas, he sido tolerante, porque tolerantes como Acuarios, Acuario es tierno, Acuario es tolerante, pero que haya llegado un acuariano al límite de su paciencia, eso tiene que haber sido porque el otro o la otra definitivamente cruzaron límites muy gigantes. Entonces, miren que te has cansado y esta persona lo puede percibir. Ahora, ¿cómo se siente? Ahora esta persona está llena de ansiedad, de dudas. Y si antes no tenía voluntad para ceder, si antes no tenía voluntad para escucharte, si antes todo lo que le decías le entraba por un oído y le salía inmediatamente por el otro, pues déjame decirte que ahora esta posición se cambia. Este 7 me dice, quiero rectificar un error, pero no sé cómo hacerlo, tengo ansiedad por eso. Entonces nos llega este 8 y me dice, llega un cambio. Llega un cambio, hay movimiento, hay aproximación. Si están separados, si no están hablando, no le vayas a buscar porque esta persona vendrá hacia ti. Entonces, cuidado amigo de Acuario, cuidado amiga acuariana con andar buscando a tu ex o si están peleados con buscarle, déjalo porque te aseguro que te va a buscar. Ese 8 me habla acerca de movimiento. También estás cerrando ciclos kármicos y eso ya te he venido diciendo estos días. Entonces, este ciclo en específico que necesitaba cerrar, una de las lecciones más importantes era no aprender a aguantar todo, no aprender a tolerarlo todo. Entonces, creo que el ciclo está cumpliendo su objetivo, esa lección de vida se está negociando y miren que es otra carta que me marca cambio, que es la carta del 2 de oros. Me dice que todas las dificultades que te ha causado esta relación, todos los dolores de cabeza, toda la ansiedad, se termina para ti, se transmuta para ti y es como un boomerang, se devuelve. Todo lo que tú has sufrido, todo lo que tú has llorado, boom, boomerang, hacia atrás. Entonces, me encanta. ¿Qué se viene para esto? Me dice, como esto se vuelve un boomerang y es probable que esta persona te busque, algunos de ustedes van a regresar o van a continuar con relaciones si es que no han terminado. Relaciones que ustedes saben que son algo tóxicas. Relaciones que ustedes saben que básicamente eran como este 10 de espadas, un círculo infinito de peleas, de reconciliaciones y así, una y otra vez. Lo curioso es como que lo que yo te decía, se está rompiendo un ciclo karmático en tu vida, por eso cada que se rompe un ciclo es como que todo se trastorna, ¿sí? Todo el mundo, pero luego llega la calma. Si tú aún a pesar de todo quieres seguir esta relación, este 4 te dice, hay posibilidades de que todo este desorden se arregle. Realmente sí hay posibilidades, pero este 4 te invita a avanzar con mucha precaución. Te invita a no acelerarte, sino a que las cosas vayan fluyendo poco a poco para que tú sientas más seguridad en el camino, porque lo necesitas. No es prudente en este momento que tomes decisiones apresuradas, te dice el tarot, y ante todo tienes que colocar tu paz y tu tranquilidad. Este 9 es una carta maravillosa, este 9 de copas, porque me habla acerca de que puede haber realmente una esperanza para este amor, pero que sobre todo hay esperanza para que tú retomes la paz, retomes la tranquilidad, retomes todo lo bueno. Concéntrate un poquito más en tu vida profesional. Estás muy anclado en tus problemas personales y estás dejando pasar sueños, metas, propósitos, invirtiéndole mucha energía a alguien que por acá tuvo su aventurilla y que ahora sí se arrepiente, que ahora sí esto. No, me encanta que te hayas cansado y si no te has cansado, este es el momento para hacerlo. No mereces a alguien que siempre en ti estas dudas, ¿sí? Si esta persona persiste con una actitud en la cual no te hace sentir segura, no te hace sentir valorado, entonces termina, deja las cosas. Si le estabas pidiendo una señal al universo para tomar esa decisión, pues es esta. Bueno,
Vamos a ver qué viene para acá, qué te aconseja. Me dice el sol. Si ustedes piensan realmente recuperar a esta persona, el sol les dice, se va a demorar, con calma, despacio. Nada de afanarse, nada de regresar y seguir la relación como si nada hubiera pasado. Así no son las cosas. Si ustedes han decidido terminar, háganlo contundentemente y hagan como esta carta de la muerte, un cierre, un cierre. Porque déjenme decirles, si ustedes necesitaban confirmación, que esta persona sí anda teniendo sus aventuras, sí las tiene. Y a mí me duele decirles esto porque ustedes merecen lealtad, la lealtad que todos los acuarios siempre entregan. Pero esta persona sí lo tiene, así que en sus manos finalmente está la decisión de seguir, de continuar, pero ante todo este 9, tranquilidad para ustedes, lo que les dé paz y tranquilidad. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona a través del tarot egipcio y los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo si no lo han hecho. Así estarán en los en vivo que ahora serán solo para suscriptores. ¿Qué siente la carta de la soledad? De verdad, tú ya te le estás cansando. ¿Qué piensa la carta de la comunión? Ahora sí quiere hacer las paces. ¿Qué quiere esta persona? Lo imprevisto, te llegará con alguna sorpresa para ablandarte. Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión de amor con alguien. Seguimos con los que están en este momento quizá solteros. Los invito a quedarse hasta el final para que sepan cómo ganar lecturas privadas y cómo pueden de esta manera apoyar nuestro refugio viendo el video completo. Y para los que están solteros en este momento, me dice, tú ya quieres algo equilibrado. Tú te has cansado de estas relaciones ahí, light, te has cansado de toda esta gente suave, de esta gente que no sabe para dónde va, que no sabe hacia dónde viene. Tú ya quieres algo estable, ya no estás para perder el tiempo. Entonces, te dice, a la primera mentira de alguien que vas a conocer, despáchalo, ¿sí? Alguien te va a querer ver la cara, despáchalo. Eso viene para ti que estás soltero. Una relación bonita, pero también alguien mentiroso. Entonces, esto es lo que tú quieres. Tú estás cansado de este desequilibrio. Llega una relación buena, bonita y estable y vas al mismo tiempo a conocer como dos personas. A la primera mentira de uno, elimina ese jugador. Bueno, vamos a ver qué viene para la economía. Para los que están sin trabajo en este momento, la carta del juicio final llega a una determinación súper importante y algo se resuelve a su favor. Puede ser un negocio, una propuesta, un préstamo. Para los que tienen trabajo, la carta del estudio les dice tiempo de capacitarse, de prepararse más para ascender en lo que estás. Para los que preguntan por un dinero, la carta del arte me dice necesitas otras formas de recuperar ese dinero perdido o de generar más ingresos o de invertir. Te conviene invertir con creatividad en este momento. Número de la suerte para ti, el 33. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte, bendecirte de parte de nuestros peludos y contarte que tenemos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo. Vamos a responder 50 preguntas que hayan dejado en los comentarios durante la semana, que sean puntuales, no pueden ser generales o abiertas como que el amor, la salud, el dinero, no, tienen que ser puntuales. Y también los en vivo que ahora serán solo para suscriptores. Los requisitos son estar suscritos y con la campanita activada, darle like a este video, se me fue, escribir la palabra nube. Y también tienen que contarnos hoy si prefieren frío o calor y por qué. Bueno, comida fría o caliente y por qué más bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden compartir este video, los llevamos en nuestro corazón.